inaceptable. ¡Viva el Perú! Fernando, gracias por recibirnos aquí en Palacio de Gobierno. Estas son tus oficinas, aquí es, me imagino, donde pasas la mayor parte del día. Bueno, sí, es donde paso la mayor parte del tiempo, sin embargo es donde me gustaría estar menos, ¿no? Esta semana tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski como tú adelantaron un primer informe, una primera evaluación de lo que son estos 3 primeros meses de gobierno, con énfasis en un tema que es una lástima que sea tan importante en nuestro país o tan relevante, que es el de la corrupción. Y dijiste que has encontrado, o que encontraron mucha más corrupción que la que se imaginaron. ¿Qué tanto más grande que lo que se imaginaron? ¿Qué tan grande, qué tan extendida es la corrupción en el aparato estatal? Hemos encontrado más corrupción que la que habíamos pensado en sectores además sensibles, ¿no? Por ejemplo, en salud yo no me hubiera imaginado lo que encontramos, nos pasó con un consejero presidencial, pero ahí comenzamos a ver que realmente era un sector afectado. Que si miramos los últimos gobiernos democráticos, todos antes de los 100 días han tenido algún escándalo de corrupción. Cuando llegó el gobierno de Toledo, a las pocas semanas hubo el problema de Almeida, que terminó en prisión por estar extorsionando a una persona vinculada al fujimorismo. En el caso del gobierno del presidente García, si bien es cierto no fue en los primeros 100 días, pero hubo también un impacto demoledor de la corrupción cuando tuvo que renunciar todo el gabinete por los petroaudios. En el caso de Humala, no habían pasado ni 4 semanas y el vicepresidente Chejade fue sorprendido en una reunión impropia calificada de corrupción, por la cual incluso su hermano está detenido y tuvo que renunciar. Eso creo que es lamentablemente un indicativo de que la corrupción en el Perú no es episódica ni coyuntural, como se ha dicho en estos días, sino es sistémica, es estructural y tiene raíces profundas en nuestra historia. ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando escuchaste los audios de Carlos Moreno? Ya lo dije, sentí asco, preocupación de que nos estuviera pasando algo así. Y bueno, lo conversé ese mismo momento con el presidente y ahí comenzamos a ejecutar estas acciones en términos, primero, de aceptarle la renuncia cuando lo confronto. Frente a la renuncia dijimos, saquemos la renuncia rápido, después entremos al detalle de los audios y ya durante la semana con la investigación que pedí hacer acá a la Oficina de Asesoría Jurídica, descubrimos que realmente había más en esos audios, que habían más implicaciones, así que por eso decidimos hacer esa denuncia penal contra él y, bueno, y otros 4 funcionarios que estaban, 4 personas, no eran funcionarios, 4 personas que estaban en los audios, ¿no? ¿Se pudo reaccionar más rápido en el caso Moreno? Hay personas que lo consideran, yo creo que se avanzó bastante rápido, sin embargo seguramente se pudo actuar más rápido. Lo que sí te puedo decir es que cuando identificamos el problema tomamos decisiones, comenzamos a hacer las investigaciones y se hizo la denuncia. ¿Qué te ha parecido la reacción del gobierno? Yo creo que el gobierno, en medio de la tragedia, ha reaccionado rápida y eficientemente, lo dije desde el primer momento. El tiempo transcurrido entre que el premier recibe la información y se toman las primeras acciones ha sido ejemplar, si comparamos además con lo que ha ocurrido en gobiernos anteriores, que se han tomado semanas de silencio antes de generar algún tipo de reacción. Yo creo que ahí se avanzó bien, fue eficaz, fue contundente. Han habido errores que el gobierno ya explicó, esto de agradecerle por los servicios prestados, pero me parece que es una mezquindad decir que se han demorado mucho porque en 3 o 4 días hicieron primero unas pesquisas a la interna y después pusieron esto en conocimiento de la Fiscalía. Si el gobierno hubiera ido por el camino convencional, formalista, todavía no se hubiera presentado la denuncia. En los otros casos de corrupción que se han detectado, ¿se pueden mencionar nombres? ¿Se puede saber en qué sectores y qué personas son? Mira, hemos revisado ayer, hemos tenido una larga sesión del Consejo de Ministros para revisar nombres por nombres, personas de cuándo venían, qué estaban haciendo. Te diría que son más de 400 personas que hemos revisado a nivel de cada ministerio. Los ministerios están tomando acciones concretas, ¿no? Obviamente creo que es una lista
que cada ministerio irá dando en su oportunidad. ¿Son 400 las personas que se han registrado o 400 No, 400 personas las que hemos revisado. Ya, y sí. Dentro de estas 400 personas, ¿a cuántas se han encontrado como sospechosas de corrupción? Te diría que es, dependiendo del sector, digamos, estamos hablando de un 5%. ¿no? Un 5%. Hay que entrar en profundidad en estas Unas personas. 20 personas más o menos. Los nombres no los podemos saber porque no son denunciados todavía. Todavía no, sí. Ahora, las primeras reacciones del gobierno tuvieron que ver con una medida muy concreta, que es esta comisión de notables, de 7, comandados por el ex defensor del pueblo Vega, Sí. Que se encargarán de dar recomendaciones dentro de ya, me parece, menos de 40 días al Ejecutivo para enfrentar a la corrupción. ¿Por qué no se insistió en lo que dice el plan de gobierno de PPK de fortalecer la Comisión Nacional Anticorrupción, más bien? Yo creo que son dos opciones en paralelo, ¿no? Yo creo que la Comisión Anticorrupción ha tenido una forma de trabajar que es interesante porque agrupa a muchas instituciones. Sin embargo, sí creímos conveniente que haya un grupo especializado, que venga, digamos, que tenga mucha experiencia en la sociedad civil. Y es cierto lo que dice el presidente. El presidente dice, hemos apurado ciertas medidas, porque esto ya lo veníamos pensando. Debería haber una instancia, una suerte de Secretaría Presidencial Anticorrupción que se dedique 24 horas a observar la problemática en el país, pensar en soluciones, hacerle seguimiento a estas propuestas que seguramente va a presentar la comisión y otras que vengan de distintos sectores de la sociedad y del Estado. La otra medida fue una ley de muerte civil. Sí. Hay personas que dicen que ha salido muy acotada la ley de muerte civil. ¿Es todo lo potente esta ley que ustedes hubiesen querido? Yo la veo bastante bien. No había escuchado ese comentario. Creemos que es una ley que era necesaria, creemos que es una ley que va a tener impacto. Yo creo que la gente que trabaja en la administración pública tiene que ser muy consciente de que si comete actos de corrupción va a verse sancionada, ¿no? Entonces creemos que es una ley correcta, sí, la verdad. Quien asume la función pública de alguna manera está cediendo un aspecto de su privacidad, incluso de la protección de su honor, en aras de representar al Estado en el ejercicio de una función muy delicada para conseguir el bien común. Por lo tanto, si no hay nada que ocultar y uno no ha llegado ahí para enriquecerse o beneficiar a las personas a su alrededor, ¿por qué tendría que tener una protección respecto de correos que son utilizados para el ejercicio de su función? Obviamente nadie quiere saber lo que en su correo personal particular está haciendo, pero el correo público, ya hemos visto lo que ha pasado con Hillary Clinton en los Estados Unidos, tiene que usarse para el ejercicio de la función. Los casos de enriquecimiento ilícito, evidentemente nadie quiere que los funcionarios lleguen al poder para beneficiarse personalmente de la función. Entonces, el acceso a su situación tributaria, bancaria, etcétera, yo creo que debería ser inmediato. Para conocer qué es lo que ocurre, hay quienes han propuesto, por ejemplo, que se conozcan todos los sueldos del sector público, que se levante el secreto tributario de todo el sector público de oficio, es decir, que eso esté así establecido, e incluso que los correos electrónicos de todos los funcionarios públicos estén abiertos, sean públicos. ¿Estás de acuerdo con esas medidas? Hemos empezado, el Ministerio de la Producción ha comenzado a tener esas propuestas que incluyen algunas que las que tú has mencionado y también, por ejemplo, en tema de las agendas, las visitas, porque muchas veces se pone quién te visitó, pero no sabes qué tema, ¿no? Entonces, estamos implementando, yo creo que son buenas propuestas que vale la pena implementar. Otra de las cosas que estamos haciendo también es que la ciudadanía tenga la opción de denunciar. Entonces, tenemos que crear dentro del Estado un sistema que te permita recepcionar denuncias, tramitarlas, procesarlas y tomar acciones rápidas si es necesario. ¿Llaman mucho a pedir favores a la presidencia del Consejo de Ministros? La verdad, a mí no me llaman. Tampoco cuando estuve en el Ministerio de Economía hace 15 años me llamaban a pedir favores. Lo que sí ha pasado a raíz del caso Moreno, donde yo declaro que yo recibo los USB y los audios, es que mi correo electrónico está lleno de denuncias, ¿no? A veces denuncias que parecen un poco extrañas, difíciles, y algunas que parecieran ciertas que las estamos tramitando. Pero sí, ha habido una explosión en términos de denuncias, y también hay que tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces se denuncia porque se quiere perjudicar a alguien, y algunas sí son denuncias que nos ayudan a identificar estos casos. Lo que pasa es que aquí la situación es tan volátil en este país que esperemos que el Poder Ejecutivo tenga la fortaleza de sostener los embates y mantener la voluntad política, y que no ocurra como en otros casos con presidentes que empezaron muy entusiastas
y después de los 120 días se volvieron los primeros en tratar de detener cualquier reforma que aporte a la transparencia y a la anticorrupción. Tú has contado que esto es uno de los lugares más significativos para ti dentro de todo Palacio de Gobierno, la estatua de Jorge Basadre, tacneño ilustre. Ilustre, exactamente. Ah, tú tienes además orígenes tacneños. Yo soy tacneño. Claro. Sí. ¿Qué sientes cuando ves a Basadre? ¿Por qué es tan especial para ti? Bueno, y además lo tenemos aquí, también lo tenemos en Palacio, ¿no? Y bueno, yo creo que es un ciudadano ilustre, esa visión que tenía Basadre, ¿no? Y además ese entendimiento de la realidad, ¿no? Si tú revisas a Basadre y lo lees, te vas a dar cuenta que es muy actual, ¿no? Y realmente creo que los temas profundos que él mencionaba, desde la descentralización, de los temas del servicio al ciudadano, etcétera, de esa unidad que requiere Perú, siguen latentes, ¿no? Entonces, por eso creo que es siempre un referente interesante, así que siempre me acuerdo cuando paso por aquí que hay que enfocarse, digamos, en el ciudadano y resolver los problemas. Veo que además esta es una galería donde están todos los anteriores presidentes del Consejo de Ministros, ¿no? Todos. Ahí los vemos. ¿Qué crees tú que habría dicho Basadre sobre el actual estado de la salud peruana? Hemos retrocedido, ¿no? En términos generales, el 95% de los servicios de salud en el Perú son públicos y un 5% es privado. Entonces, la mayoría de peruanos todavía accede al servicio público y lamentablemente hoy yo siento que no estamos dando el servicio que nos merecemos. Tenemos un sistema de salud que está invertido, ¿no? Y debiéramos priorizar todo lo que es prevención y promoción de la salud y solo en los casos extremos recurrir obviamente a la atención. Pero efectivamente nuestro sistema de tratamiento de enfermedades es lo que tiene una grave complicación, porque hay una demanda de servicios de salud muy grande, ha crecido mucho en los últimos años en el país, y la oferta de servicios de salud es bastante limitada. Lo que encontramos es que hay una brecha muy grande entre oferta de servicios versus la demanda existente. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver y tenemos que garantizar acceso, sobre todo a la población de menos recursos, a los servicios de salud cuando los necesitan. Esto requiere infraestructura de buena calidad, requiere sin duda recursos humanos y además, por supuesto, una oferta suficiente de medicamentos y otros insumos estratégicos. Yo creo que ahí están los cuellos de botella. Pero tú imaginaste que el sector salud iba a ser tan conflictivo en el gobierno, porque uno siempre piensa, interior es un sector conflictivo, quizá economía es un sector que al ministro le trae problemas, le trae constantes polémicas, pero salud es el sector que más problemas ha enfrentado estos 3 meses, o por lo menos cuyos problemas han sido más notorios, el caso de corrupción, pero también el incendio en el Agustino. No lo teníamos identificado y por eso justamente hoy día tenemos que redoblar esfuerzos en términos de ponerle una mirada más atenta, ¿no? Más problemas de los que habíamos imaginado. Hemos cambiado en términos de prioridad, qué es lo que tenemos. Primero hay que estabilizar a través de una reorganización el servicio y ya desde ahí puedes comenzar a pensar en mejorar los servicios. Sin embargo, también hay que reconocer que en estos meses hemos avanzado en algunas cosas súper importantes. Vacunación era algo que se había dejado pendiente, ya niveles de vacunación en diferentes temas están al menos por encima del 50%, los encontramos casi a niveles del 10%. La brecha de construcción de infraestructura en salud para este quinquenio, hasta 2021, son más o menos 9.000 millones de dólares. Eso es más o menos 32.000 millones de soles. Eso quiere decir que tendríamos que invertir como país más o menos 6.000 millones de soles cada año para ir cerrando la brecha. Y tiene previsto que en el siguiente quinquenio, hasta el 2025, es otra cantidad similar. El presupuesto que ha sido anunciado para el 2017, lo que está previsto como inversión en infraestructura, en el caso de salud, es más o menos 1.500 millones de soles, pero estamos hablando de 6.000 cada año. Entonces, algo hay que hacer. Sí, la brecha es mayor a la que pensábamos. Por ejemplo, Piura no tiene un hospital del nivel que se necesita para una región tan importante. Sin embargo, ya tenemos algunos planes de infraestructura, pero sobre todo lo que necesitamos es fortalecer
los diferentes niveles de atención. Y hospitales sí, se necesitarán hacer algunos nuevos, algunos se necesitarán ampliar y también en algunos casos se puede utilizar al sector privado para que brinde ciertas atenciones. Pero también tenemos que tener las reglas claras en términos de atención de las empresas privadas. Debe existir, pero con reglas muy claras y reglas muy transparentes, no como lo que pasó con esta clínica famosa. Y la verdad queda una duda también, aunque inicialmente la ministra dijo que iban a cumplir esta medida cautelar que obliga al Ministerio de Salud al reparto de la píldora el día siguiente, en los primeros 30 días después de que se dio esa medida, que fue en agosto. Y yo creo que eso no está siendo cumplido como debería haberse cumplido. Bueno, hay un mandato del juez para empezar la distribución. La distribución ya se empezó, como manda el juez, y ya hay muchas regiones donde se está repartiendo. ¿Han sido buenos o malos estos primeros 100 días del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en salud? Bueno, yo creo que han sido demasiado fuertes en el sentido de poner en evidencia los aspectos negativos, y creo que, sin embargo, con una buena capacidad de solución, esto se puede transformar en una fuerza de cambio, una fuerza transformadora y por lo tanto en una mejora del sistema, que es lo que todos quisiéramos, ¿no? Es muy bonito Palacio, ¿no? Es bonito, sí. Sí, está en el cuarto piso por ahí. Lo mandó a traer, su oficina tenía alfombra. Bueno, este es uno de los ambientes más espectaculares probablemente de Palacio de Gobierno, con el techo de vidrio. Estamos en el segundo piso, se entra por aquí debajo, o al frente de nosotros está el salón donde se reúnen todos los ministros con Pedro Pablo Kuczynski. ¿Se parece mucho a un directorio, el Consejo de Ministros? No se parece. Acá estamos hablando de 18 ministros. Al final, con el presidente somos 20 personas que de alguna forma quieren participar, ¿no? Entonces, no es tan fácil, digamos, manejar los tiempos, ¿no? Entonces muchas veces se quejan conmigo de que a veces soy un poco duro en términos que no dejo participar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí estamos haciendo consejos de ministros súper ejecutivos. Yo trato que los consejos de ministros no duren más de 4 horas y media. Pero es un montón, 4 horas y media igual, bueno, ¿no? En mis épocas de ministro de Finanzas y en mis épocas de viceministro, podían llegar a ver, los miércoles tú los bloqueabas totalmente porque sabías que empezabas a las 9 y no sabías a qué hora terminar. ¿Y cómo funciona la relación dentro del Consejo de Ministros? ¿Todos los ministros opinan sobre un tema de un ministerio, incluso si no tienen que ver con ese? Es que acuérdate que al final del día las normas que entran... ¿La firman todos? La firman todos, no hay los que hablan más, los que hablan menos, los que tienen las opiniones más agudas, etcétera, pero creo que hay un balance súper interesante. ¿Quién dirías tú que es el más agudo de los ministros? Hay varios, hay al menos, te voy a decir, una mujer y un hombre son los más agudos, pero no voy a decir nombre porque después se puede. Pero sí, no, tenemos una buena combinación. ¿Cómo está el sector interior? ¿Cómo ves la actual situación de la seguridad? La seguridad es un tema para nosotros críticos, la población lo dice también, sí. O sea, el mayor problema que tenemos hoy es seguridad. Por eso le hemos puesto tanto énfasis en avanzar rápidamente en los temas. Hicimos este esquema exitoso de recompensas. Si uno se pone a ver las cifras de los más buscados en el país, hemos agarrado uno casi cada 30 horas. Ahora lo que tenemos ya en 7 ciudades importantes es trabajando el serenazgo con la policía. Y eso te permite actuar mucho más rápido de cara al servicio que das al ciudadano. Lo otro que hemos hecho es comenzar a poner orden en determinadas regiones. Han habido 22 mega operativos en 12 regiones y que han tenido mucho éxito. Hemos agarrado bandas criminales. Hemos diseñado casi 500 comisarías que deberían estar en el mediano y largo plazo. Creo que este gobierno todavía puede gozar de los meses iniciales de un inicio de gobierno de 5 años, de la credibilidad que tiene el presidente de la República y de la expectativa que la población se ha generado. Sin embargo, es un sector conflictivo, donde hay violencia, muertes y noticias todos los días. Sí.
y eso genera de hecho un desgaste de inicio a cualquier ministro. Creo que le está pasando al ministro Basombrío, se afecta un poco su relación con policía cuando de inicio anuncia retiros masivos o cuando anuncia el tema de los famosos escuadrones con mucho tremendismo, que creo que había que manejarlo con prudencia, sin tantas acusaciones, o cuando se cuestiona, por ejemplo, compras hechas por la propia policía, subiéndose al carro de lo que el Contralor había señalado por medios sin informes técnicos previos. Hubo una medida dura que se tomó ya hace algunas semanas, que justamente se separó a algunos generales de la institución. Esa fue una medida dura, pero era necesaria. 2, acabamos de sacar el nuevo sistema de ascensos y promociones dentro de la policía para justamente poder identificar a aquellos buenos y cómo ellos van ascendiendo, y a los otros los vamos apartando de la institucionalidad. Y finalmente lo que hemos hecho, que es algo que estaba pendiente, es aprobar un nuevo tramo de aumentos que justamente se paga lunes 31, porque si le estamos exigiendo más, le estamos pidiendo más, también tenemos que pagarles mejor. ¿Cómo es la relación del ministro con la policía? ¿Está rota? Yo lo que he visto es una buena relación, veo una relación muy estrecha entre el ministerio y el director de la policía. He visto también alguna gente que, por ejemplo, en el tema de algunos generales que se pasó al retiro, algunos comentarios, pero en general la percepción que yo tengo es que ha sido positivo, ¿no? Tienes que entender también que si tú estás dentro de una institución y ves que las cosas no cambian, no se mueven, o ves cosas extrañas y no se toman decisiones, te molesta. Cuando en verdad ves que eso se está funcionando y que realmente se está tratando de poner la función del policía primero, la función de proteger a la seguridad ciudadana primero, eso te genera ganas de pertenecer a la institución. ¿Tiene un problema de protagonismo, de exceso de protagonismo, Basombrío? Yo creo que él tiene una visión un poco mesiánica. A ver, él es el transparente, él es el buen comprador, o no más compra de patrulleros, nunca más en la policía. Creo que eso le está pasando a la factura hoy. No le voy a dar un consejo, pero creo que un poco de prudencia en su relación con otros actores políticos, con la propia institución, va a ser mejor, no para él, para el país. Se ha cuestionado mucho, por ejemplo, el tema de los patrulleros. Al final, en unos días los patrulleros van a salir porque la compra es buena, porque no hay ninguna observación que va a evitar que esa compra importante salga. ¿Dónde está fallando, yo diría? En atacar aquello que la ciudadanía siente como el principal problema de la seguridad, que son los robos y hurtos en las calles. Creo que la receta, y no la he inventado yo, digamos, lo dice el Banco Mundial, lo dicen las buenas prácticas en materia policial, tiene que ser más policía en calle, en vehículo, en motocicleta y a pie. Para que la policía funcione es necesario que llegue a todos los lugares, y para que llegue a todos los lugares es necesario que haya patrulleros y que haya motocicletas. Sí. ¿Por qué es tan difícil comprar patrulleros y motocicletas en el Perú? Mira, la verdad que yo no lo entiendo. Yo me metí un poco a este tema, el presidente... tuvimos varias reuniones con el ministro y la verdad se pidieron un tipo de patrulleros y los que llegaron tenían especificaciones en algunos casos diferentes. Entonces estamos tratando de desanudar ese nudo para realmente tener los patrulleros. Es realmente difícil si es que las cosas las haces mal. Nosotros sí creemos que, por ejemplo, podemos entrar a un sistema de renting donde tenemos autos durante un periodo determinado y después ese servicio que tú has contratado te da nuevos patrulleros. ¿Pero quién alquila patrulleros? Tomando en cuenta que los patrulleros tienen unas especificaciones muy concretas. ¿Hay empresas que alquilan patrulleros? Tú pides las especificaciones, eso también se hace en la empresa privada, y no son patrulleros, tú dices, oye, yo necesito este tipo de carros, 500, 1000, 2000, por los próximos 10 años. Ellos se tienen que encargar de proveerte y darles el mantenimiento correspondiente. Hoy el sistema que tenemos es, como compramos patrulleros diferentes marcas, muchas veces el mantenimiento lo hacen dentro de la policía, es decir, tenemos que especializar policía que haga mantenimiento. Entonces, sí creemos que podemos mejorar sustancialmente la forma como se han adquirido o finalmente obtenido el servicio de patrulleros. Ojalá el ministro Basombrío logre lo que ha señalado, alquilar patrulleros. No sé si eso sea factible, de mi experiencia es difícil, creo que ¿no? Yo pienso, ¿cómo se alquila un patrullero? Porque para alquilar un patrullero hay que alquilar
un auto muy concreto, con especificaciones técnicas muy concretas, con sirena, con circulina. Dudo que ese sea un buen rubro de negocio. Vehículo de transporte personal seguramente. Es más fácil, sí. Pero patrulleros para esa finalidad, creo que no. Desde que tengo memoria se cuestionan las compras de patrulleros. Pilar Macetti renunció por la compra de patrulleros, a Alba Castro le observaron compra de patrulleros, ahora está este caso. Porque en el fondo lo que hay es un conflicto de proveedores. El que queda segundo hace la guerra, invierte, compra líderes de opinión y por tanto tratan de bajarse el proceso para luego seguir. Una curiosidad personal, ¿cómo hace una empresa automotriz para comprar líderes de opinión y aquí líderes de opinión han comprado? A ver, yo tengo la convicción de que en ocasiones los proveedores perdedores promueven la mala compra del ganador, o por amistad o por dinero. Se compran políticos, se compran o se alquilan líderes de opinión para traerse bajo procesos que son transparentes. Porque en el Perú la regla es, se cae el primero y sube el segundo. ¿Pero tú conoces algún líder de opinión que haya recibido dinero? ¿Tienes alguna denuncia concreta? No voy a ser irresponsable en ese tema. Aquí, esta esquinita. ¿Está bien? Tiene muy mala acústica este. ¿Qué tan mal está la economía? Fuera de la parte minera está desacelerada, ¿no? La economía está creciendo a 1%, ¿no? Muy poquito. Como está desacelerada, está recaudando poco, hay menos flexibilidad para el gobierno de hacer reformas. Acuérdate que cualquier reforma implica un costo fiscal. Cada vez que hay un nuevo gobierno, tú quisieras una apuesta muy decidida de parte de los empresarios para que efectivamente ese crecimiento sea sostenido, multisectorial, y lo que vemos son 2 trimestres que van a ser muy malos para la inversión privada, ¿no? Una de esas medidas para destrabar las inversiones ha sido eliminar el SNIP. Pero ¿cómo se va a controlar ahora la inversión pública? No, vamos a crear un nuevo sistema. A ver, lo que pasa es que con el SNIP es el Sistema Nacional de Inversión Pública, se creó en el Ministerio de Economía en el año 96. Pasaron 20 años. Y se creó en una época totalmente diferente. No había descentralización, ahí no tenías recursos, etcétera. Entonces era una realidad diferente. Hoy queremos un sistema más moderno que mire a las regiones y que siga siendo técnico pero ágil. Yo creo que en esta discusión, más allá de si el SNIP lo cambias, le cambias de nombre, le cambias funciones, yo creo que hay una enorme necesidad de dar capacidades a las regiones. Y segundo, yo siempre he sido muy defensor de que deberíamos, así como le damos recursos, deberíamos condicionarlos a que por lo menos hagan ciertas cosas, ¿okay? Hay, digamos, el tamaño de tu ciudad te obliga a tener cierto mínimo de servicios públicos, un hospital de cierto tamaño, de repente una cárcel, de repente, un sistema de transporte de ciertas dimensiones. Eso viene con el tamaño, ¿no? No puede ser una decisión de que si el gobernador quiere o no quiere, eso debería ser casi como que impuesto, ¿no? Entonces, claro, vemos esta paradoja que hay ciudades que no tienen estas cosas importantes que mencionas tú, pero tienen piscina. Tienen un local municipal espectacular. ¿Dónde están las prioridades, ¿no? Entonces, Chincheros, línea 2 del metro, Talara, la segunda pista del aeropuerto Jorge Chávez, todas estas obras tienen algo en común, que es que están paralizadas hace mucho tiempo. Estaban. ¿Ya no? Nos ha ido bastante bien. Hemos tenido reuniones todas las semanas con el ministro de Transportes. Hay algunos temas de vivienda con el ministro de Agricultura y con el ministro de Economía. Y revisamos paso a paso qué está pasando. Y te digo, la buena noticia es, ya destrabamos, por ejemplo, Pisco, que era una inversión del puerto de 191 millones de dólares. Mañana estamos yendo a la línea 2 del metro. Ya finalmente se va a entregar el patio, se llama el patio de Dovelas, donde van a poder instalar la maquinaria que sirva para instalar los tuneladores, que son finalmente lo que te hace que ya no hagas 1 kilómetro por año, sino hagas 6 kilómetros por año, ¿no? Encontramos gastos que iban creciendo e ingresos que iban disminuyendo. Sí. Eso también lo has dicho.
Sí, y eso se traduce finalmente en un mayor déficit fiscal, ¿no? El último nivel de déficit que encontramos y hemos tenido que revertir a menos 3.8. El óptimo es -1. Bueno, el óptimo es superávit, ¿no? Pero digamos, término de déficit es -1, estamos en -3. Además, un país como el Perú con superávit me parece una irresponsabilidad, ¿no? O sea, todo el dinero hay que gastarlo en el Perú. Hemos encontrado instituciones donde el gasto de capital son las inversiones, tenían menos del 20% de ejecución, y hemos encontrado los ingresos por debajo de lo que habíamos pensado. La situación fiscal realmente no era la que esperábamos. Hemos debido tomar ciertas medidas para asegurar que el gasto está en un nivel determinado, y lo que estamos haciendo hoy a través de la SUNAT es tomar medidas para mejorar la recaudación. Haber descubierto esto ha sido lo que ha hecho que el paquete de medidas para las que se pidió las facultades legislativas todavía no esté listo. Siempre me preguntan eso. Nosotros ya hemos sacado varias leyes, es más, puede ser que hasta más que el Congreso, con decretos legislativos. No llevamos ni siquiera un mes de facultades y ya hemos publicado varios decretos legislativos. Tenemos un cronograma, y ese cronograma lo que nos dice es: a finales de noviembre viene el paquete económico, a principios de diciembre sacamos todos los temas que tienen que ver con saneamiento. Entonces, realmente estamos dentro de las facultades. Las facultades van hasta el 6 de enero, así que nos sentimos cómodos. Sí queremos correr, pero correr asegurando que las normas son las que necesitamos. Yo creo que ha cambiado un poquito el mapa de las preocupaciones, y de repente hay ciertas preocupaciones de muy corto plazo, ¿no? Que van a obligar a de repente postergar ciertos anuncios de campaña, ¿no? No solamente se hablaba de una reducción de un punto de IGB, sino se hablaba de una reducción mayor, ¿no? Del IGB. Esta es una de las medidas que probablemente va a ser más compleja mantener en el tiempo, dada la estrechez de la caja fiscal, ¿no? Con esa perspectiva de déficit, la reducción de un punto del IGB y la nueva escala impositiva que se pensaba para incentivar a la formalización de las pequeñas y medianas empresas, ¿se podrá llevar a cabo? ¿No será alimentar más ese déficit? El problema es 2016 lo que encontramos, es decir, entramos en julio, hasta que nos dimos cuenta en agosto, ya habían pasado 8 meses, el año ya estaba terminado. Nosotros sí podemos tomar total control del 2017. Y es ahí donde vemos, oye, estos son los ingresos que hemos planeado, estos son los gastos, este es el nivel de déficit. Sí consideramos el IGB en 17, sí consideramos el nuevo sistema de recaudación para pequeñas y microempresas. Entonces, el 2017 ya lo planeamos nosotros, es el presupuesto que hemos enviado. Esperamos que no nos hagan grandes cambios en el Congreso. Entonces, sobre eso tenemos control. El problema era el 2016, donde ya habían 8 meses que salían. Entonces, estas normas salen en noviembre también. Sí, también salen las normas. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está cumpliendo sus 100 primeros días. ¿Ha hecho suficiente en materia económica? ¿Le ha faltado hacer en materia económica? ¿Tiene tiempo para recuperar lo que no se ha hecho todavía? ¿Cuál es tu evaluación ya más general? Yo creo que como te digo, hay un buen norte, ¿no? Hay una apuesta grande de atacar un tema realmente crítico para el país, pero el tiempo juega en contra de ellos, ¿no? Tú necesitas meter algunos goles, motivar un poco a la afición, deportivamente hablando, para que acompañe este esfuerzo del gobierno de búsqueda de un mayor bienestar, de mayor crecimiento de la economía, ¿no? Un presidente democrático, o sea, podía hacer lo que quería, más o menos. Exacto. El comedor, y ahí ya donde vivía. Fernando, hemos buscado un lugar más aireado, soleado, para hablar ya de política, no solamente en términos sectoriales. ¿Frustra mucho ser presidente del Consejo de Ministros? No, la verdad que no me frustra. Es un reto súper interesante y además casi agradecimiento, ¿no? Por tener la posibilidad de contribuir a hacer cosas interesantes en tu país, ¿no? En estos casi 100 días realmente me he sentido motivado a hacer varias cosas. Da gusto cuando la gente te lo agradece, cuando ves además cambios que se están
haciendo. Hay también dificultades, pero es parte del trabajo. Yo creo que en estos 100 días hemos avanzado de forma importante y sobre todo hemos identificado sobre qué piso estamos y esto nos va a ayudar a planificar mejor hacia dónde queremos ir. En años humanos, ¿a cuánto equivalen 100 días como presidente del Consejo de Ministros? Bueno, pregúntaselo a mi esposa, se queja que no me ve, pero sí, debe ser multiplicado por 7, ¿no? Por 7. Creo que nos hemos acostumbrado mal a demostrar eso. Yo creo que quizás, y aquí me meto un poco con la psiquis de Pensando, y es algo que me... maestro, me tengo que ir corriendo. si no, Chao, no llego. oye, que te vaya muy bien. Un gusto. Chao, maestro. Es curioso porque si nos hubiésemos tomado estos cafés aquí en 27 Tapas hace 10 días nada más, estaríamos hablando de otra situación de Pedro Pablo Kuczynski, otra situación del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Porque queríamos hablar de la popularidad de Kuczynski y las encuestas que han salido el día de ayer dicen que esta popularidad de septiembre a octubre ha caído 8 puntos. ¿Ha dejado de ser simpático Kuczynski? ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que, para ser más justos, habría que analizar cómo se ha comportado tradicionalmente la sociedad peruana en relación a sus mandatarios en las últimas décadas, ¿no? Salvo Fujimori, te vas a dar cuenta de que la sociedad peruana siempre, fruto de lo desconfiada que es, ¿no? Siempre le ha tirado machete a sus gobernantes, ¿no? O sea, siempre hemos rozado el dígito muchas veces, ¿no? Entonces, si consideras ese antecedente, y si consideras además que Kuczynski está en una luna de miel todavía, o saliendo de una luna de miel con la ciudadanía aún, es esperable que 60, ¿cuántos puntos tiene ahora? 63. Ahora tiene 55. 55 es un regalo, ¿no? Para un presidente peruano todavía, ¿no? Matizaría. No es exacto que se haya terminado la luna de miel, más bien se abrió el armario y salió un amante calato, ¿no? Todo funcionaba muy bien en este ambiente como de directorio, ¿no? Tecnocrático, con sillas de cuero, minimalista, mesas de aluminio. Y de pronto aparecen todos estos casos de asesores corruptos, escándalos en la selección de personas para la lista congresal, la historia de Carlos Moreno, la tragedia de las Bambas, y es como que hubiese irrumpido de pronto algo, digamos, del trasfondo de la situación peruana, casi estoy tentado de llamarlo del inconsciente nacional, y de pronto los chistes ya no son suficientes. La simpatía, la espontaneidad, de hecho ya no los ha hecho más, ¿no? Desde hace algunos días. Y creo que ahorita el gobierno tiene una urgencia, yo diría, perentoria, de sacar alguna buena noticia, económica de preferencia. ¿Con qué te quedarías estos primeros 100 días? Me quedo con todo lo que hemos hecho en seguridad, me quedo con todo lo que estamos avanzando en términos de simplificación administrativa y me quedo con esa sensación también que tenemos un presidente que realmente quiere ser un presidente diferente, que realmente quiere hacer las cosas pensando en el ciudadano. ¿Tú crees que los ciudadanos piensan lo mismo, que notan ese esfuerzo? Yo creo que sí, ¿no? Cuando uno ve las encuestas, más allá de que bajes unos puntos o tal, yo sí creo que sienten, primero, esa transparencia del presidente, sí sienten esa capacidad de trabajo que tiene el presidente, y creo que notan esa capacidad de los ministros que están tratando de hacer que las cosas sean diferentes. Una cosa es el lenguaje de campaña y otra cosa es el lenguaje una vez que estás en el gobierno, ¿no? Y probablemente el lenguaje de campaña se ha tratado de mantener incluso en los días posteriores a la toma de mando, y ahí la cosa ya no es tan bonita, ¿no? O sea, el lenguaje de campaña siempre es de fantasía, siempre te tratan de vender una narrativa, ¿no? Mitterrand decía, uno tiene que ser el héroe creíble del cambio. Ok, pero ahora que ya estás en el papel, ¿cómo te vas a comportar ahora que empieza la vida de verdad, ¿no? La fantasía se va a contradecir tarde o temprano con el tipo de país que tenemos, sin instituciones, con partidos que no se hacen orgánicamente, o sea, donde pueden haber topos, intereses que se meten, ¿no? Y finalmente
el contrasuelazo puede ser mayor, ¿no? Lo que ha ocurrido, y creo que es un desafío tremendo, es que la irrupción, digamos, de lo que decía Gustavo, le llamaba la fantasía, con razón, agrieta toda la situación, ¿no? Y aparecen las viejas brechas, las hondas viejas y viejas brechas peruanas, y da la sensación que el hecho de que gente como Carlos Moreno se haya podido infiltrar ahí, que hayan sospechas sobre cómo se ha manejado estos asesores que han tenido que renunciar, y Gilbert Violeta, que dice que a PPK lo han secuestrado. Entonces tú dices, claro, no podía ser tan fácil. Y entonces, ¿cuál sería el punto medio? Alguien que tenga al mismo tiempo esta capacidad de llegar, de comunicar, de tocar las fibras más íntimas, pero también que sea lo suficientemente experimentado como para que no se le pasen semejantes cocodrilos, ¿no? Entrevistaron a Gustavo el día de hoy, y él lo que dice en esta entrevista es que lo que tiene que buscar PPK ahora es primero frenar la caída que está teniendo en las encuestas y tratar de estabilizarse en un 50%. ¿A ti te parece que eso es posible, Jorge? No, sí, porque no, es posible, ¿no? Pero requeriría para eso dar un poco de la confianza que ha quedado severamente cuestionada, y como efectivamente somos un país que cada año salimos en el peor índice de desconfianza en el Latino Barómetro, entonces naturalmente no va a ser fácil lograrlo. Ahora, creo que es un problema político también, ¿no? Este es un gobierno que ha apostado por la tecnocracia, ¿no? Es una versión, digamos, clean, ¿no? Limpia, de las famosas gerencias de Fujimori, ¿no es cierto? Pero claramente el Perú no es un país que pueda ser gobernado de esa manera. ¿Te preocupa que la popularidad del gobierno caiga por debajo del 50%? Es como un reto, ¿no? Es un reto, oye, cayó, hay que saber por qué cayó, identificar los problemas y volverse a poner a trabajar. Muchas veces puedes cambiar algunas metas, ¿no? Ahora, la popularidad no es solamente para sentirse bien, es también una herramienta política en nuestro país. Para negociar con el Congreso es más fácil hacerlo con 60% de popularidad que con 20%. Definitivamente. ¿Eso los preocupa? No, la verdad que no nos preocupa tanto las encuestas. Sí nos preocupa, digamos, de sentir, oye, nosotros estamos acá finalmente para servir al peruano, al ciudadano. Y si el ciudadano te está diciendo, oye, no, siento que no estás avanzando en este tema, oye, este tema no lo manejaste bien, bueno, tenemos que aprender y decir, oye, ¿cómo corregimos para que realmente haya satisfacción? Sí sabemos que habrán medidas que no son populares, pero porque creemos que son medidas que tenemos que tomar para mediano y largo plazo, que son reformas que se pueden hacer. Pero sí creemos que nos debemos al ciudadano, y en ese sentido tenemos que hacer lo mejor para que finalmente el ciudadano pueda vivir dentro de un país mejor. ¿Tiene ganas el Congreso de llevarse bien con el Ejecutivo? Nos hemos llevado bien, hemos encontrado puntos de encuentro, esperamos seguir encontrando esos puntos de encuentro. En algunas cosas no hemos coincidido, pero en términos generales estamos encontrando los mínimos que nos permite esa gobernabilidad que necesitamos. Pedro Pablo Kuczynski se reunió con Alan García hace muy poco. ¿Ha habido alguna comunicación con Keiko Fujimori? No que yo sepa.